Bendiciones, estimados hermanos y hermanas. Les saluda el pastor Santos Escobar desde la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island. En nombre de Iglesia Vida Abundante, un saludo especial para todos ustedes, deseando que la bendición del Todopoderoso sobreabunde en su vida y en aquello que hace a favor del reino de Dios. En este momento me complace tener una reflexión especial para que juntos, la iglesia, meditemos. Y si usted no es iglesia, si usted no es parte de una iglesia que sirve al Señor con todo su corazón, pues usted también es llamado a reflexionar en esto que vamos a tratar el día de hoy. Hoy quiero hablarles acerca de 7 cosas que Dios anhela que sepamos en relación a Israel. 7 cosas que Dios quiere que debemos saber sobre Israel. Este es parte de un sermón que prediqué hace unos domingos atrás y que deseo que esta reflexión llegue a usted de tal manera que pueda pensar en lo que significa Israel para el Creador Dios Todopoderoso y lo que nosotros debemos saber acerca de Israel como iglesia de Cristo. Y una de las cosas que quisiera que usted estuviera consciente de lo que la palabra dice, la Biblia dice acerca de Israel. Vamos a leer acerca del origen del pueblo de Israel. Cuando Dios habla de ese pueblo sin que este pueblo exista todavía. Y esto lo encontramos en Génesis capítulo 12, versos 1 al 3. La Biblia dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Estimados hermanos y hermanas, amigos y amigas, es importante que la iglesia de este tiempo entienda el corazón de Dios en relación a su pueblo Israel. Y que entendamos lo que Dios quiere que nosotros como iglesia de Cristo sepamos acerca de Israel, su pueblo. Y en ese contexto, yo sé que muchos pensamos de diferentes maneras en relación a Israel. Y mayormente ahora que Israel está en una situación difícil, ahí con los países que le rodean, donde muchos inocentes de ambos lados están muriendo debido a la situación de las bombas, misiles, balas. Estas cosas no son amigos de nadie y no hacen acepción de personas. Donde caen, destruyen, ya sea personas no inocentes o a personas inocentes. Pero es necesario que la iglesia entienda su rol en este tiempo acerca de Israel. Somos llamados a interceder por esa nación, porque la paz de Israel es la paz de por lo menos 7 naciones alrededor de ella. Así es que es necesario que nosotros cumplamos también con nuestro rol en relación a esta nación de Israel. Cuando hablamos de 7 cosas que Dios quiere que sepamos sobre Israel, la primera cosa que debemos saber es que Israel es el pueblo escogido de Dios. Esto no cabe duda. Por ningún lado que busquemos biográficamente hablando, la realidad es otra, a menos que queramos ser ciegos a una realidad. Es la única manera que podemos respaldar opiniones diferentes, pero la Biblia es clara y nos da precisamente un contexto biográfico claro de lo que es Israel. Y ahora hemos leído Génesis capítulo 12. Dios llama a Abraham el padre de la nación hebrea. Él le promete
muchas cosas, pero entre ellas que las naciones van a ser bendecidas gracias a la nación que saldrá de los hombros de este creyente Abraham, de este hombre que le creyó a Dios, y Hebreos dice que su fe le fue contada por justicia. No fue precisamente por obras que el hombre se justificó delante de Dios, sino que por medio de la fe. Por tanto, a él se le llama Padre de los creyentes, Padre de los que creen, Padre de las personas de fe. Entonces Dios quiere, en primer lugar, que nosotros entendamos que Israel es el pueblo que Dios escogió. Usted y yo podemos preguntarnos, ¿y por qué no escogió a El Salvador? Bueno, es mi país. Por lo tanto, me hubiera encantado, ¿verdad?, que hubiese sido El Salvador. Por lo menos, gracias a Dios, lleva su nombre, El Salvador. Pero realmente no fue a El Salvador que escogió, no fue a Guatemala, no fue a ningún país europeo, no fue a un país del sur de África, o de Asia, sino que fue a Israel. Los ojos de Dios se detuvieron en el creyente Abraham, lo llamó, le dijo: sal de en medio de tu familia y vete a la tierra que yo te voy a dar, que te la daré a ti y a tu descendencia. Aun cuando ese hombre no tenía un solo hijo, Dios le estaba dando ya una herencia que sería para toda su familia, los que vendrían, las nuevas generaciones que vendrían delante de él. Así que Dios escogió al creyente Abraham por pura gracia, pero también Dios escogió a Israel para bendecir a las naciones. El texto que hemos leído lo dice bien claro: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y usted puede preguntarse, pero esa bendición no llegó a nosotros. Sí llegó, tal vez usted no la ha conocido. Esa bendición llegó a nosotros. Esa bendición está ahí. Jesús nos vino por medio de Israel. Nuestro Señor y Salvador fue un judío que ofrendó su vida para darnos a nosotros salvación. Así que nosotros, mis estimados hermanos, hemos sido bendecidos espiritualmente. Ahora somos pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la bendición que Dios hace a Abraham ha llegado hasta nosotros por medio de Cristo. Así que Dios escogió a Israel para bendecir a las naciones. No lo escogió para que se quede con toda la bendición que Dios le da. No lo escogió para que se haga dueño, amo y señor absoluto de lo que Dios le da. No, lo escogió para que Israel se vuelva bendición a todos los pueblos del mundo, aún a sus vecinos. Aún a sus vecinos. Así que cuando yo escucho de que da agua, da electricidad, da víveres, da legumbres, da toda clase de fruta, flores a sus vecinos, me alegro, porque ese es el deseo del corazón de Dios, que sea bendición a todas las familias de la tierra, no solamente a sus vecinos. Y cuando habla de todas las familias de la tierra, incluye también a sus vecinos. También debemos saber, en tercer lugar, que el Dios de Israel cumple sus promesas. Dios jamás ha dicho algo y se quedó sin hacerlo. Dios jamás ha dicho algo y no cumplió con lo que prometió. Dios todo lo que dice lo cumple. Dios todo lo que dice lo hace. No se queda, Él no tiene las limitaciones que nosotros tenemos. Nosotros tenemos limitaciones tremendas. Necesitamos la ayuda de otros para poder potenciar nuestras limitaciones. Y otros necesitan las habilidades nuestras o las cosas en las que nosotros somos fuertes para potenciar sus debilidades. En este mundo nos necesitamos todos, y precisamente el Dios que ha prometido
que ha hecho preciosas y grandísimas promesas, Él nunca ha fallado en hacer algo. ¿Sabe por qué? Porque tiene todo poder. Porque es omnipotente. Tiene la capacidad de poder hacerlo todo. Todo aquello que va conforme a su voluntad, a justicia. Porque algunos van a decir, ¿y por qué a mí no me hizo tal? Yo tenía una petición y no me la cumplió. Dios no cumple aquellas peticiones egoístas, aquellas peticiones que no tienen propósito, que no vienen de su corazón, aquellas peticiones que nosotros son cosas que deseamos, pero que nos van a terminar haciendo daño. Dios no cumple ese tipo de cosas, porque eso es como que un niño de 1 año nos diga, papá, mamá, yo quiero el cuchillo, deme el cuchillo más afilado. Y como lo está pidiendo el bebé, y nosotros no queremos frustrar su desarrollo, dicen algunos, hay que darle todo lo que quiere. No, usted es inteligente, usted es un adulto, usted piensa por él, sabe que ese cuchillo le va a hacer daño y por lo tanto jamás se lo va a poner en sus manos porque se va a hacer daño. Lo mismo sucede con nosotros. Muchas peticiones que Dios no nos contesta están en ese plano, no van a hacer daño y por lo tanto Dios no nos va a poner en nuestras manos algo que va a ser nuestra autodestrucción. Y por eso es que muchas peticiones no están. No es que Dios falla sus promesas, no es que Dios no cumpla sus promesas, Dios cumple sus promesas. 4, que Dios siempre bendecirá a su pueblo. El texto que leímos dice, yo voy a bendecir a los que te bendigan. Pero hay una declaración que es demasiado fuerte y muchos países del mundo no la están tomando en cuenta. Dice también, voy a bendecir a los que te bendigan, pero dice, voy a maldecir a los que te maldigan. Mi estimado, tenemos que tomar en cuenta esto. Rebelarse en contra de Israel es como rebelarse en contra de Dios. Dios va a defender a su pueblo. Dios no va a dejar a su pueblo en el abandono. Dios ha dicho, aunque mi pueblo sea infiel, yo voy a permanecer siendo fiel. Aunque mi pueblo no me obedezca, yo voy a ser fiel a lo que he prometido. Y de alguna manera Dios va a cumplir su propósito porque Él es fiel. Acuérdese de eso. 5, también debemos saber que quien está en contra de Israel está en contra de Dios. Quizás muchos no entendamos eso, porque no estamos diciendo que Dios le va a dejar pasar todas a Israel y que va a juzgar a las naciones por su pecado. Dios sería injusto si eso hace. Dios sería injusto si deja pasar todas a Israel y a las naciones que fallan ante Él les hace justicia. Hace unos años yo estaba caminando por Jerusalén y me dolió ver la descomposición espiritual del pueblo de Dios. Iba a un desfile donde mucha gente que empuja, defiende y practica el liberalismo, ese liberalismo que llega al grado de aberraciones delante de Dios, los vi desfilando, felices, celebrando en las calles de Israel. Y yo pregunto, ¿y por qué eso? Y me dicen, es que Israel es el único país del Medio Oriente que ha dejado libertad para un montón de aberraciones que se promueven en el mundo entero. Qué triste, ¿no? ¿Tú crees que Dios va a dejar pasar por eso? Por eso es mi oración en este momento de guerra en Israel. Señor, ocupa este momento para traer a tu pueblo a un verdadero arrepentimiento. Ocupa esta guerra para traer a tu pueblo a la verdadera conversión y a confiar plenamente en ti y a vivir de acuerdo a tu voluntad. Eso es necesario, porque Dios no puede hacer justicia a otros y hacerse el de ojos ciegos para su pueblo. Dios es justo, no hay otro como Él en justicia.
Otra de las cosas que debemos saber, que Israel mide los tiempos de Dios. Es como el reloj de Dios que mide los tiempos. Y la iglesia debe tener su cabeza levantada hacia arriba. La iglesia debe de dejar de mirar solo a la tierra, solo para las cosas materiales, las cosas de este mundo, y aprender a mirar y a estar a la expectativa de los tiempos. Levantar su mirada. Israel, el reloj de Dios, nos está diciendo que a la iglesia le queda muy poco tiempo en esta tierra. Es por ello que la iglesia debe despertar, que cada cristiano tiene que armarse de valor y de decidir pelear la buena batalla de la fe. La buena batalla de la fe implica que todos podamos hacer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo al deseo del corazón de Dios. Por último, la última cosa que Dios quiere que la iglesia sepa sobre Israel es que hay promesa de bendición por orar por Israel. La Biblia dice claramente: pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que buscan tu bien. La iglesia cristiana en el mundo entero debe pedir por la paz de Jerusalén, porque la paz de Jerusalén es la paz de todos los países que componen el Medio Oriente. La paz de Jerusalén, la paz de Israel, es la paz de las naciones del mundo. Mira ahora esa guerra en Israel, pero ya Estados Unidos ya está apostado allá en las aguas del Mediterráneo, esperando algo mucho más grande. Es decir, lo que pasa en Israel convulsiona el mundo entero. Es por eso que la iglesia debe saber que debe ser una intercesora por Israel. Tú sabes que cuando las bombas caen, no hacen acepción de personas. Matan a personas que se conducen mal y quizás podemos decir que merecen morir, pero matan a personas inocentes que no deben absolutamente nada, que sencillamente estaban en un lugar, en determinado lugar, en la hora inoportuna, y ahí cayó su destrucción. Estimado hermano y hermana, oremos por Israel. Pidamos por la paz de Israel. Dejemos que el Dios del cielo tome control y que una teocracia vuelva a esa nación. Una teocracia que no da lugar a intereses mezquinos de los líderes. Una teocracia que no da lugar a que los pueblos hagan su propia voluntad, sino a volvernos al Dios de la Biblia. Volvernos a la palabra que nos ha dado ese Dios todopoderoso. Espero que esta reflexión despierte a la iglesia. Y si tú no eres parte de la iglesia, que despiertes para que puedas entender la premura del tiempo que estamos viviendo. Es necesario que cada uno de nosotros podamos entender la realidad del momento y ponernos a cuentas con Dios. Quiero terminar orando y pidiendo la bendición del Todopoderoso sobre tu vida, para que Dios te ayude a entender el propósito de Dios sobre Israel y a entender por qué te ha hecho parte de su iglesia o quiere que seas parte de su iglesia. Dios Todopoderoso, creador y sustentador de nuestra vida, gracias te damos, Dios, por haber elegido un pueblo para bendecir a las naciones. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido bendecidos, Señor. La salvación tan grande que nos has dado, Señor, ha venido a nosotros por medio de este pueblo que tú escogiste para hacer bendición. Ahora, Dios mío, permite que este pueblo proceda con justicia. Permite que este pueblo proceda con rectitud, Señor. Y que las naciones de su alrededor, Dios mío, no sean destruidas, sino que edificadas, Señor. Bendecidas por medio de la bendición que tú has dado a este pueblo para que pueda dar a las naciones.
Señor, pido por tu iglesia diseminada en todo el mundo. Señor, que tu nombre sea glorificado en la vida de la iglesia. Que la iglesia entendamos nuestro rol en relación a Israel. Entendamos todo lo que la Biblia dice sobre Israel. Y no solo eso, que seamos llamados a interceder constantemente por este pueblo que tú escogiste y que tendrás en especial pueblo, Señor, en toda la historia de la humanidad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que ya no caigan más bombas, Dios mío, sino que tu gracia sobreabunde, toque la vida de este pueblo y que venzan el mal con el bien, Señor, y que venzan las tinieblas con la luz, Dios mío. Oh Señor, en el nombre de Jesús pido que tu pueblo Israel sea epicentro de bendición y no de problemas, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Dios eterno. Aleluya. Amén. Dios te bendiga. Creo que esta reflexión va a fortalecer tu vida y te va a ayudar a entender muchas cosas que debes saber. Dios te bendiga.